Buenas noches, amados hermanos y amigos. Es un honor dirigirme a ustedes para estudiar el último capítulo del libro de Josué. Le damos gracias al Señor por su amor infinito, por sus misericordias para nuestras vidas, por su paciencia para enseñarnos y guiarnos en el estudio de este precioso libro. Hoy, lunes 8 de julio del 2024, estudiaremos el capítulo 24 de Josué, en el que nos relata cómo Jehová dirigió y bendijo a Israel desde el comienzo, con grandes y poderosas obras a favor del pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel tuvo 40 años de peregrinaje por el desierto al salir de Egipto, bajo la dirección de Moisés, y al llegar cerca al límite de la tierra prometida, los israelitas que tenían más de 20 años al salir de Egipto murieron, con excepción de Moisés, Josué y Caleb, como lo podemos ver en el libro de Números capítulo 14, donde Dios les da sentencia de muerte por rebeldes. Acompáñenme, por favor, en la lectura de los versículos del 26 al 31. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Vemos, pues, que esa generación murió sin alcanzar la meta. 40 años antes, Dios les había dicho a los hijos de Israel a través de Moisés en Éxodo 6, los versículos 7 y 8, por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Y Dios siempre cumple sus promesas, hermanos. Y si ellos no entraron, fue a causa de su rebeldía, pero la promesa fue cumplida en sus hijos. Durante 40 años de peregrinaje por el desierto, los hijos de Israel muchas veces dudaban. Cuando Dios les mostraba sus milagros, ellos se humillaban delante de Él, pero cuando pasaban por pruebas y dificultades, endurecían sus corazones renegando contra Dios. Amados hermanos, ¿no les parece familiar esta situación? Aunque han pasado miles de años, en nuestro tiempo podemos decir que en el pueblo de Dios también ocurre lo mismo. El Señor redarguya nuestros corazones y ponga convencimiento y arrepentimiento para que rindamos nuestra voluntad a Dios todos los días de nuestra vida para estar en comunión con Él. Y el día que nos llame podamos entrar a la Canaán celestial, al reino de los cielos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Qué privilegio tan grande, amados hermanos, para todos aquellos que por la pura gracia de Dios hemos recibido el perdón de pecados y salvación para vida eterna, al haber reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios que tomó nuestro lugar en la cruz y murió por nuestros pecados y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable.
Si alguno que me escucha en estos momentos aún no se ha arrepentido de sus pecados y no le ha pedido perdón al Señor Jesucristo y decidido en su corazón recibirlo como su único y suficiente Salvador, este es el momento. Este es el día de salvación. Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es todo lo que necesitamos para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Aprovechemos las enseñanzas que nos han dejado los que nos precedieron en el camino del Señor y están claramente registradas en la Biblia, específicamente en este libro de Josué que estamos estudiando hoy día y que finalizaremos con este estudio. Que sean de bendición para nuestras vidas. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón obediente y aumente nuestra fe para continuar la carrera hasta llegar a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para terminar con la introducción, recordemos quién fue Josué y el significado de su nombre. Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, primero fue llamado Oseas, que significa salvado, salvador o salvación. Posteriormente Moisés, guiado por el Espíritu de Dios, le cambió el nombre a Josué, que significa el salva, o también la salvación de Jehová, haciendo referencia a que Josué era el instrumento de Dios para salvar a su pueblo de mano de los enemigos, llevándolo de victoria en victoria sobre las naciones cananeas hasta ponerlo en posesión de la tierra prometida. Josué, tipo de Cristo. Josué fue el gobernador de Israel y comandante de sus ejércitos. Cristo es el Rey de los santos, comandante de su pueblo, el capitán de nuestra salvación, el que ha ganado la victoria para nosotros. En resumen, en el capítulo 24, Josué relata cómo Jehová ha bendecido y dirigido a Israel durante toda la travesía por el desierto. Después narra cómo Josué y todo el pueblo hacen pacto de escoger a Jehová por Dios y servirlo solo a él y obedecer su voz. Para finalizar el capítulo, cuenta sobre la muerte de Josué y Eleazar, también sobre el entierro de los huesos de José en Siquem. Dicho esto, hermanos y amigos, comenzaremos el estudio del capítulo 24 de Josué leyendo el versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Josué los reunió para darles la segunda parte de su discurso de despedida, que es un discurso de exhortación. Siendo ya anciano de años, manifiesta su amor paternal hacia Israel, establecido en la tierra de Canaán, donde se levantaba una nueva generación que posiblemente no había cumplido en su totalidad la voluntad de Dios, pero en sus debilidades y flaquezas amaba al Señor y se arrepentía de sus errores. Siendo Josué consciente que dada su edad avanzada podía morir, no quería dejar de expresar lo que había en su corazón y mostrar su deseo que todo Israel pudiera cumplir los planes divinos en obediencia a Dios. La reunión fue en Siquem, situada en el valle entre el monte Ebal y el monte Gerizim. La topografía de su terreno formaba un anfiteatro natural y su acústica era tan buena que transmitía la voz humana a gran distancia. Además, Siquem tenía gran importancia histórica para Israel. Siquem fue testigo de varios eventos importantes, pero también uno de vergüenza. Nombraremos los 4 eventos. 1. Cuando Abraham llegó a la tierra prometida, acampó primero en Siquem. Dios se le apareció y confirmó su promesa. Entonces Abraham construyó allí un altar a Jehová, como lo vemos en Génesis capítulo 12, los versos del 6 y 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. 2.
Cuando Jacob regresó a la tierra prometida, su primer campamento fue en Siquem, en Génesis 33, los versículos del 18 al 20. Dice en el versículo 20 específicamente: y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, que significa él, el Dios de Israel. 3. Siquem también se le recuerda por ser el lugar donde tristemente la hija de Jacob, Dina, fue mancillada, deshonrada, ante lo cual los hijos de Jacob, Simeón y Leví, tomaron venganza, aprovechando que los siquemistas habían hecho alianza con Jacob, circuncidándose todos los varones. Cuando estaban en la mayor debilidad al tercer día, Simeón y Leví actuaron despiadadamente, matándolos a todos. Todos los hechos se encuentran registrados en el libro de Génesis en el capítulo 34. Y en el capítulo 35 de Génesis, en los versos del 1 al 5, vemos que en un momento de renovación de su compromiso con Dios, Jacob recibió instrucciones de dirigirse a Betel. Él obedeció y ordenó a todos en su casa que se deshicieran de los ídolos. Ellos se los entregaron y Jacob los enterró debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Es en este lugar histórico que Josué reunió a todas las tribus de Israel, y esta fue una reunión impresionante, donde los líderes de la nación se congregaron en un lugar de gran significado, conscientes de la presencia de Dios. Pasemos ahora a los versículos del 2 al 4. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. En esta porción podemos notar la fidelidad de Dios hacia los patriarcas. Cuando Josué expresa: así dice Jehová, Dios de Israel, habla como un mensajero inspirado por Dios. Es como si Josué hubiera resumido el libro de Deuteronomio. Nos narra toda la historia desde Abraham. Importante tomar en cuenta que nos hace saber que Taré, padre de Abraham y de Nacor, habitaban al otro lado del río Éufrates y servían a dioses extraños. En ese lugar, nuestros padres en la antigüedad adoraban a otros dioses. La tierra que habitaban era de Ur de los Caldeos. En el futuro se le llamaría Babilonia. Y allí nuestros primeros padres adoraban a otros dioses, y aunque la enseñanza se transmitía de generación en generación, Dios se le reveló a Abraham y le dijo que salga de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre a la tierra que él le mostraría, y le prometió que haría de él una gran nación y lo bendeciría. Abraham, que todavía era sin H, solo Abraham, le creyó y le obedeció. Encontramos esta historia en Génesis capítulo 12. Dios lo sacó de su tierra, quizá no comprendiera la voluntad en su plenitud, la voluntad de Dios en su plenitud. Lo rescató para la adoración al Dios verdadero, así como en este tiempo a nosotros nos ha sacado de nuestros delitos y pecados, nos ha rescatado de creencias y tradiciones equivocadas y nos ha dado una nueva vida, nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. A través de Josué, el Señor le recordó a Israel que sus antepasados vinieron del otro lado del río Éufrates, donde adoraban dioses paganos. Así el Señor nos recuerda en esta hora, hermanos, que nuestros antepasados adoraron imágenes, ídolos, creencias erradas. Tal vez creyendo amar al Dios verdadero, rendían culto a imágenes hechas de manos de hombre. Es en ambos casos que por su amor eterno, su misericordia y su gracia, nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable, para reconocerlo como el único y verdadero Dios.
digno de ser alabado, en gran manera reverenciado. En el verso 4, el Señor a través de Josué les recuerda que por medio de Isaac y Jacob multiplicó su descendencia hasta hacerla una nación grande que se formó en la esclavitud en Egipto. Una de las razones podría ser que Dios siempre ha querido que su pueblo sea de influencia para el resto de las naciones. En los versículos del 5 al 7 vemos la fidelidad de Dios en la huida de Egipto. Y dice así: Y yo envié a Moisés y Aarón, y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería, y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Dios no dejó a Israel para siempre en la esclavitud de Egipto. A su tiempo envió un libertador a su pueblo, envió a Moisés. Dios destruyó al ejército egipcio en el Mar Rojo cuando perseguía a Israel. Lo vemos en el Salmo 136 en los versículos 14 y 15. Dice: hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Importante notar, hermanos, lo que dice en el verso 7 del capítulo 24 de Josué. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios. Lo que separaba a Israel de los egipcios a orillas del Mar Rojo era una columna de fuego, que es luz, pero enceguecía a los egipcios. Para ellos era oscuridad porque no entendían las manifestaciones del Señor. Cada plaga fue una manifestación divina, y aún con todo lo que pasó, el corazón de Faraón seguía endurecido. En el versículo 7 vemos que después que el Señor arrojó a Faraón y su ejército en el Mar Rojo, librando así a los israelitas, estos estuvieron muchos días en el desierto. Y entramos así al verso 8 y hasta el 10, donde vemos la fidelidad de Dios en el desierto. Inmediatamente después de resumir la mayor parte del viaje en el Éxodo, cuando dice que estuvieron muchos días en el desierto, Dios usó también este tiempo para que su nombre sea conocido en todo el mundo. Leamos. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. El versículo 8 es un versículo clave en la historia de la Biblia, ya que describe cómo Dios cumplió su promesa de darle al pueblo de Israel una tierra para que pudieran vivir. Dios introdujo al pueblo de Israel a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, aunque los amorreos lucharon contra Israel. Dios los entregó en manos de los israelitas, quienes ocuparon la tierra y la convirtieron en su hogar. Desde el momento en que Dios llamó a Abraham, Él le prometió que le daría una tierra para que vivieran. A pesar que Abraham nunca vio la tierra prometida en su vida, su descendencia finalmente lo hizo bajo el liderazgo de Josué. Dios fue fiel a su promesa y entregó la tierra de los amorreos a los israelitas, como Él lo había prometido. Este versículo nos recuerda que Dios cumple sus promesas, incluso cuando parece que la situación es imposible de superar. Dios ayudó a los israelitas a derrotar a los amorreos, a pesar
que eran guerreros experimentados, porque para Dios no hay imposibles. Él es el Dios de los imposibles, Él todo lo puede hacer. Para nosotros hoy en día, eso significa que podemos confiar en Dios cuando enfrentamos situaciones difíciles o aparentemente imposibles. Como cristianos también podemos aplicar el mensaje del pasaje a nuestra vida diaria. A menudo enfrentamos desafíos y batallas en nuestra propia vida que pueden parecer insuperables, pero al igual que Dios entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Él también puede ayudarnos a superar cualquier cosa que enfrentemos si confiamos en Dios. Al igual que Josué y su pueblo, podemos lograr cosas sorprendentes cuando confiamos en el Señor y obedecemos su voluntad. Es importante que notemos que en esta historia narrada por Josué no se menciona el pecado, la rebelión ni el fracaso del pueblo, aunque sabemos por los registros en los libros de Éxodo, Números y Deuteronomio que sí existieron. Podemos entender que por la misericordia de Jehová olvidó el pecado pasado de Israel. Más adelante el Señor diría en Jeremías capítulo 31, versículo 34b, dice Jehová: porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. En el verso 9 vemos que Balac, hijo de Zippor, llama a Balaam para que los maldijese. La guerra era de naturaleza espiritual, y lo que él intentaba era destruirlos a través de la maldición de Balaam, pero no tuvo éxito. Recordemos quién es Balaam. Era un famoso personaje oriundo de Mesopotamia, a quien, aunque no mantenía una perfecta relación con Dios, se le conocía como profeta de Jehová. Para aquellos que deseen profundizar en el tema, pueden leer los capítulos 22, 23 y 24 del libro de Números. En Números 24, en el verso 9b, Balaam dice a Israel: bendito los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Sorprendentemente y en contra de lo que Balac quería. Y aquí vemos que maldijese equivalía a invocar el castigo de Dios sobre alguien. Pasaremos ahora a los versículos del 11 al 13 para estudiar la fidelidad de Dios en la tierra de Canaán. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y las viñas y los olivares que no plantasteis, coméis. Pasar por el Jordán representa para los cristianos un compromiso con el Señor, consagración, muerte al yo, pasar a ser una nueva criatura. En ese momento, el río Jordán era una frontera natural que separaba el desierto de Egipto de la tierra prometida de Canaán. El cruce simboliza la transición del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto a la libertad y la conquista de la tierra prometida por Dios. En el verso 12 dice que envió delante de ellos tábanos. Este término en la Biblia alude al miedo o pánico, y en el diccionario secular los tábanos son moscardones o moscones. Vemos en este pasaje que Dios se manifestó sobrenaturalmente contra todas estas naciones. Quizá no se registraron todos los detalles en las escrituras, pero por lo que dice podemos entender que mandó avispas o moscardones para debilitar a los enemigos de Israel. Luego hace mención a todas las bendiciones inmerecidas que les dio. Cuando Israel disfrutaba de los viñedos y olivares que no plantaron, debían sentir especial agradecimiento por las bendiciones recibidas. Así nosotros
Hermanos, debemos sentir agradecimiento a Dios por todo lo recibido de su buena mano. En la segunda parte del estudio de este capítulo, que titularemos La elección de pactar con Jehová, analizaremos primero el versículo 14, donde veremos el desafío de servir exclusivamente a Dios. Dice el versículo: Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Israel vio y experimentó las obras poderosas, los milagros y bendiciones de Dios, por lo que tenía sentido que Josué llamara a Israel a servir a un Dios que había hecho tanto por ellos. Temer a Jehová es mostrar reverencia y respeto hacia Dios, que es amor y justicia. La palabra servir se usa 7 veces en estos versículos, en el 14 y 15, y significa dedicarse exclusivamente a Dios. Josué estaba confirmando su propia lealtad a Dios e instando al pueblo a que diera la misma respuesta. A lo largo de la despedida de Josué se repite este énfasis: temer y servir a Jehová. Tener vidas consagradas a Él, un verdadero compromiso con Dios día a día, perseverando en el camino, a pesar de los problemas que se puedan presentar, sabiendo y confiando que el Señor está con nosotros, que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pasamos ahora al versículo 15, que es un desafío a elegir a Dios. Y dice: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En el verso 14, Josué acababa de dar una fuerte exhortación a servir al Señor, pero tal vez algunos de ellos no querían servir al Señor. Por eso insiste en el verso 15 y les dice: escogeos a quien sirváis. Ellos tendrían que ser responsables de elegir, y si elegían a Jehová, entonces quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto. Amados hermanos, solo en el Señor tenemos vida eterna. En este mundo, con tantos distractivos que se interponen en el camino, tengamos mucho cuidado, no sea que tomen el lugar de ídolos en nuestras vidas. Claramente ya no adoramos imágenes, pero nos podríamos encontrar de pronto levantando como ídolo el trabajo, el esposo o esposa, a los hijos, al dinero o a los bienes materiales. Clamemos al Señor su ayuda para erradicar de nuestras vidas cualquier clase de idolatría que es abominación al Señor. Josué les da a elegir y les dice que no importa lo que ellos decidan, porque él y su casa servirían a Jehová. Esto sugiere que su relación con Dios no dependía de ningún hombre, sino únicamente del Señor, y estaba decidido a servir al Señor sin importar lo que los demás decidieran, aunque profundamente en su corazón deseaba que eligieran al Señor y lo sirvieran con integridad y en verdad. Josué continuamente en su vida escogió servir a Jehová. Podemos nombrar algunos ejemplos. Escogió rechazar el becerro de oro, resistiendo la tentación de satisfacer sus deseos carnales. Escogió servir al Señor sometiéndose y colaborando con Moisés, adoptando una posición humilde. Escogió creer en la promesa de Dios sobre la tierra prometida, a pesar de la oposición de la mayoría. Escogió reconocer el liderazgo del capitán del ejército de Jehová, rindiéndose a Dios. Sirvió al Señor tomando el liderazgo de Israel a la muerte de Moisés, guiándolos hacia la tierra prometida, mostrando fe
en lugar de incredulidad. Crecer en santidad a través del conocimiento y la práctica de la palabra de Dios es un tema recurrente en Josué. Es importante conocer bien la palabra de Dios para aplicarla en las diferentes situaciones de nuestra vida. Otro punto a considerar cuando Josué dice, pero yo y mi casa, es que demuestra que comprendía que como sacerdote de su familia tenía la responsabilidad de garantizar que todos en su casa sirvieran al Señor. Era su deber representar a toda su familia ante Dios. Amados hermanos, tenemos en Josué un gran ejemplo a seguir. El Señor ponga en nuestros corazones el deseo ferviente de decidir cada día por Él y servirlo con integridad y en verdad, como lo hizo Josué. La decisión de Josué significa que vivía por encima de la mala influencia de los demás. Su decisión fue profunda, clara, firme, bien fundamentada. Fue tomada abierta y seriamente y se mantuvo durante toda su vida. 3. En los versículos del 16 al 18, Israel responde, nosotros también serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra, nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. En este pasaje podemos ver que su declaración estaba fundamentada en sus experiencias pasadas con Dios. ¿Cómo no servir a un Dios tan grande y poderoso? Su decisión fue también, serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. La respuesta del pueblo indudablemente fue sincera en ese momento. Sin embargo, no siempre se mantuvo fiel a ella, como lo estudiaremos próximamente en el libro de Jueces. 4. Josué advierte contra un compromiso hecho a la ligera en los versículos del 19 al 21. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es un Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Josué les advierte de lo serio de la promesa del pacto. Les dice que no sufrirá vuestras rebeliones. Las relaciones de Dios con su pueblo estaban sujetas a una condición. Si Israel se aliaba a Dios y después se rebelaba contra él, sería castigado. Ya se lo había dicho claramente en el capítulo 23, en los versículos 15 y 16. Recordemos, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Es con temor y temblor que tenemos que tomar decisiones delante del Señor. 5. En los versículos del 22 al 28 veremos un pacto renovado. Si me acompañan en la lectura, amados hermanos, desde el verso 22, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová
Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Josué insistió que el pacto fuera firmado por el testimonio de dos testigos. Uno era el pueblo y el otro la piedra. La piedra, ¿qué simboliza? Representa la estabilidad, la fuerza, la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, Cristo es la piedra escogida. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4, dice: acercando a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, a fin de preservar la evidencia del acuerdo de sus estipulaciones, las escribió Josué en el libro de la ley de Dios. Y entramos así a la tercera y última parte del capítulo 24 y tenemos la muerte de Josué, Eleazar, en los versículos del 29 al 31, y también el entierro de los huesos de José. Y dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnán Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho en Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto. En la parte del campo de Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Vemos aquí que Josué murió a una edad de 110 años y fue enterrado en la tierra de su heredad. No hay detalles sobre su funeral. Probablemente él solo quería ser conocido como siervo de Jehová, título de gran privilegio. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Este fue el más grande legado de Josué. Su influencia consagrada se comunicó eficazmente a todo el pueblo. En el versículo 33 tenemos el entierro de los huesos de Josué. Esto de pronto nos puede parecer intrascendente, pero se cumple el juramento registrado en Génesis capítulo 50, en el verso 25, que dice: e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. A Dios siempre se le ve como un Dios responsable. Él siempre cumple lo que empieza. Este acto también se menciona en Hebreos capítulo 11, versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hermanos, qué importante es que mantengamos viva nuestra fe en Dios. La fe mueve montañas. Y finalmente, en el versículo 33 se registra la muerte y sepultura de Eleazar. La muerte de Eleazar significó que otro vínculo con la generación del desierto había terminado. Ahora quedaba Finehés, su hijo, como sumo sacerdote. Lo podemos ver en el versículo 33, que dice: también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finehés, su hijo, que le fue dado en el monte Efraín. Mientras las generaciones pasan, amados hermanos,
Cada una es desafiada a conquistar la tierra de bendición y promesas que Dios tiene para sus hijos. El pueblo de Dios seguirá haciendo esto mientras fijemos nuestros ojos en Jesucristo y sigamos y prosigamos extendiéndonos a lo que está por delante hasta llegar a la meta, donde el Señor nos espera con la corona de vida, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Te damos gracias por tus infinitas misericordias, por permitirnos llegar al final del estudio del libro de Josué. Gracias por tu amor, tu fidelidad, por cada enseñanza impartida. Te pedimos, Señor, que nos des el querer y el hacer para ponerla en práctica en nuestras vidas y que como Josué podamos decir y decidir: pero yo y mi casa serviremos al Señor. El Señor los bendiga, amados hermanos. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor, tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, con tu palabra de autoridad, en mi vida reinarás. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, con tu palabra de autoridad, en mi vida reinarás. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. En todo el universo, en la tierra y el mar, hasta los cuatro vientos tu dominio será. Jesucristo eres Señor, como un río impetuoso tu poder fluirá, y el más alto collado ante ti caerá. Eres digno, Hijo de Dios. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. Las naciones declaran que tú eres Señor, las rodillas
se postran adorándote hoy. Jesucristo es Señor, todos te adoramos y te damos loor. Nuestras vidas alzamos como ofrenda de amor. Eres digno, Hijo de Dios, digno